Buenas, nos encontramos en la tutoría del capítulo 2 del curso Perspectivas Filosóficas de la Ciencia, en este tercer periodo 2022. En esta tutoría abordaremos conceptualmente los conceptos más importantes tratados en el capítulo con el objetivo de tratar de aclarar algún aspecto que pudiera resultar oscuro o de difícil comprensión. Al ser una tutoría es un poco de apoyo en relación al texto y en relación a la videoconferencia sobre el capítulo que ya dio el profesor creador del libro, es el profesor Andrés Gallardo. Entonces vamos a hacer un breve repaso por los aspectos más importantes del capítulo. Entonces tenemos que el capítulo 2 trata sobre el lenguaje y la estructura de la ciencia. Es un capítulo en el cual vamos a ver las herramientas conceptuales y la estructura que usa la ciencia cuando se apoya en el lenguaje. Puesto que por medio del lenguaje es la forma en la cual transmitimos los datos científicos y también generamos las teorías, ¿verdad?, explicativas de los fenómenos a los cuales son objeto de estudio de la ciencia. Entonces tenemos que el primer apartado del capítulo se denomina el lenguaje de la ciencia. Entonces tenemos que, como habíamos dicho, que la ciencia es una práctica que teoriza sobre la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pretende la ciencia? Explicar ciertos fenómenos de la realidad, dar cuenta de por qué ocurren e inclusive lograr predecir determinados fenómenos. La forma en la cual lo hace tiene que pasar por medio del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es la forma en que los seres humanos nos comunicamos y es la forma entonces en la que transmitimos la información y las teorías, ¿verdad?, que elabora la ciencia. O sea, la ciencia utiliza al lenguaje como herramienta, ya sea para la transmisión de datos o de datos descriptivos o la transmisión de teorías explicativas sobre los distintos fenómenos. Así pues bien, la ciencia usa el lenguaje como una herramienta. Entonces dice, se explica o interpreta conceptualmente distintos fenómenos de interés. Entonces a lo largo del capítulo analizamos cómo la ciencia describe fenómenos de diferente tipo. Entonces, y trata de explicar fenómenos de distintos tipos. Entonces tenemos los referentes a las ciencias naturales, la biología, la química y la física. También tenemos a las ciencias sociales, ¿verdad? Como puede ser la sociología, la antropología, en alguna medida la psicología, y también cómo la ciencia trata sobre fenómenos o si, sí, fenómenos formales referidos tanto a problemas de la matemática y a problemas de la lógica. Entonces sabemos que las teorías científicas las formulamos a través del lenguaje porque es la forma en la cual los seres humanos nos comunicamos, ¿verdad? Transmitimos y guardamos información. Luego, otro aspecto importante del capítulo es que los científicos parten de ciertos postulados o teorías sobre el mundo. O sea, cuando un científico, bueno, un científico es un ser humano, ¿verdad?, que nace dentro de determinada cultura, dentro de determinada sociedad. Esa sociedad ya tiene ciertas leyes, ya tiene ciertas tradiciones, ya tiene un tipo de lenguaje y por ende ya en ese lenguaje vienen concepciones, ¿verdad?, sobre lo que es el mundo. Entonces los científicos no parten de forma neutra a investigar el mundo, a investigar al ser humano, los fenómenos físicos, sino que ellos ya parten de esquemas conceptuales, de conceptos, de imaginarios, de teorías que son previamente elaboradas por otros seres humanos. Entonces, cuando nos relacionamos con el mundo, ¿verdad?, después de que hemos nacido en una sociedad y pasamos por la escuela, el colegio, hasta el catecismo, ya se nos introducen concepciones previas sobre el mundo, las cuales va a ser un marco mediador en la forma que nos relacionamos con el mundo. Para cerrar este apartado, diremos entonces que la investigación científica recurre a herramientas conceptuales.
O sea, la ciencia tiene que elaborar conceptos. Este, por decir algo, el concepto de pandemia. O sea, hay una enfermedad, pero la enfermedad se multiplica y la enfermedad afecta a cierto porcentaje de la población. Entonces, ¿cómo explicamos ese fenómeno, digamos, de determinada enfermedad que afecta a determinadas poblaciones, a determinados individuos y se propaga a un sector importante de la población? Entonces le vamos a decir pandemia. O sea, la ciencia para explicar determinado fenómeno o determinadas cualidades del fenómeno va a recurrir a un concepto, a crear un concepto o a utilizar conceptos previamente existentes, pero que dentro de determinado campo o disciplina científica o de investigación o teoría va a conllevar cierto nivel explicativo distinto o mayor al utilizado en el lenguaje coloquial o en otras teorías científicas o en otros modelos explicativos del mundo. Ya con esa breve introducción de que no podemos desvincular, digamos, la ciencia del lenguaje, porque la ciencia utiliza estas herramientas conceptuales, entonces vamos a ingresar en el apartado B. El apartado B lo que trata es en relación a los términos de la ciencia. Vamos a entender términos como las palabras y el vocabulario técnico por el cual se formulan y se comunican teorías al público y a otras comunidades científicas. Me equivoqué, puse científicos. Entonces, para eso vamos a poner de ejemplo lo que vivimos en años atrás con la pandemia. Entonces tenemos al señor ministro de salud que es médico, creo que era especialista en virología. Entonces él tenía que informar datos sobre la pandemia. Entonces esos datos que eran de carácter científico, de alguna forma u otra, se tuvieron que comunicar al público en general. Entonces todos nosotros tuvimos que ver términos, ¿verdad? Los cuales en el lenguaje popular no estábamos adecuados, como curva de contagios, confirmados, recuperados, pandemia, determinados puntos de la pandemia, inmunidad de rebaño y otros determinados conceptos, ¿verdad? Que eran utilizados dentro de determinadas comunidades científicas, ¿verdad? Ligadas a la estadística, ligadas a la medicina, a la virología, pero que se hicieron populares entre el público y entre la población general, ¿verdad? Que ya los empezamos a manejar. Entonces, esas palabras y ese vocabulario técnico, ¿verdad? Que tienen determinado significado dentro de algunos campos del saber académico, científico, de investigación, era la forma en cual se le comunicaba al público y otras comunidades científicas la forma en que avanzaba o la forma en que mermaba la pandemia. Seguimos. Entonces nos encontramos que esos términos tienen distintas clasificaciones. Entonces vamos a partir de esta primera clasificación, que sería términos presupuestos, y encontraríamos primeramente dos clases: los términos presupuestos lógicos y los términos presupuestos designativos. Empezamos con los lógicos. Dice: construyen sintácticamente frases amplias y esclarecen alcance e intención formativa de los enunciados. Entonces, en esos términos presupuestos lógicos estaríamos hablando dentro de la propia estructura del lenguaje, y nos encontramos términos como y, o, si, que serían conectores lógicos, ¿verdad? Y establece la vinculación de unas palabras con otras. Si hay continuidad, si hay disyuntiva, si hay negación, si hay oposición. Entonces son términos propio de la estructura en la cual formulamos el lenguaje. Luego tenemos otros ejemplos, como todos o algunos,
que implican, digamos, el alcance o la intensidad que le vamos a atribuir a los conceptos que estamos usando. Entonces, esos términos presupuestos lógicos estarían dentro de la estructura propia del lenguaje. Luego, perdón. Luego tenemos una clasificación que es distinta, en la cual nos encontramos términos presupuestos designativos. Perdón por estar hablando tanto del COVID. Son palabras cuya función es aludir a entidades del mundo u objetos. Se refieren a elementos externos del lenguaje. Entonces tenemos los términos presupuestos lógicos que vienen a ser parte de la estructura del lenguaje, y tenemos los términos presupuestos designativos, los cuales tratan de hacer referencia a entidades externas al lenguaje. En este caso podemos hacer referencia al pato, que es un animal, podemos hacer referencia a la silla, ¿verdad? Que es un mueble, a la suma o la multiplicación, ¿verdad? Que son elementos o acciones que están afuera del lenguaje, que son realizadas por el ser humano. Entonces tenemos que los presupuestos lógicos son referentes al lenguaje, y los términos presupuestos designativos tratan de hacer referencia a elementos que son externos al lenguaje. Entonces, dentro de los términos presupuestos designativos nos vamos a encontrar con otra clasificación, los que vamos a utilizar en el lenguaje coloquial. Ejemplo, no sé, hace calor, ese carro rojo, está haciendo frío. Entonces son los términos, ¿verdad?, que vamos a utilizar en el lenguaje ordinario. Entonces, fulano de tal, no sé, se enfermó, tiene tos, que es diferente al sujeto X, presenta un cuadro de COVID-19 de la subvariante Omicron, por decir algo. Porque ahí nos encontraríamos con los términos presupuestos designativos de carácter científico. Entonces, estos son utilizados en el lenguaje, pero su significado ha sido delimitado por investigaciones científicas. Entonces, podemos decir en el lenguaje coloquial que fulano de tal tiene mucha fuerza. Pero cuando vamos a una clase de física, ¿qué significa la fuerza? Podemos hablar de la masa de los tamales en el lenguaje coloquial, pero en la clase de física o en la clase de química, ¿qué significa el concepto masa? Podemos hablar de que hay distintas especies animales, pero ¿qué significa propiamente especie dentro de la teoría darwiniana? ¿Qué implicaciones tiene el concepto? Entonces, esos términos presupuestos designativos de carácter científico podrían ser utilizados en el lenguaje ordinario, ¿verdad? Pero una vez asumidos dentro de una teoría científica particular, van a tener su significado mediado por la teoría. O sea, no va a significar necesariamente lo mismo que en el lenguaje coloquial. Por eso añadí ahí en el paréntesis, hay que especificar su significado según la teoría científica empleada. Entonces, no sé, por ejemplo, en filosofía, aunque me estoy saliendo del plano científico, por decir algo, el término espíritu significa algo dentro de una escuela filosófica y dentro de determinados autores de la filosofía, a lo cual puede significar algo distinto en otra escuela filosófica y en otros determinados autores. Entonces, así los conceptos designativos científicos, ¿verdad?, como el de fuerza o como el de masa, habría que analizarlos, su significado a la luz de la corriente o de la teoría científica que la esté utilizando. Entonces no es lo mismo, por decir, átomo, dentro de los primeros atomistas, ¿verdad? No sé, Demócrito y Leucipo, que para ellos el átomo era una partícula, ¿verdad? Material, ya indivisible. No es lo mismo al concepto de átomo que se usa en la mecánica cuántica, ¿verdad? En la cual hay espacio vacío, hay energía y hay partículas subatómicas que son más pequeñas del átomo. Entonces, un concepto que coloquialmente puede significar algo,
dentro del lenguaje designativo científico, ese algo está matizado por la teoría científica en la cual se está usando, ¿verdad? Y entonces habría que aclarar dentro de determinada teoría científica que vamos a entender por átomo. Luego tenemos una clasificación ya más fuerte, más especializada, que serían los términos designativos específicos. Entonces, esos términos específicos no son extraídos del lenguaje coloquial o de teorías anteriores, sino que la teoría científica puede introducir nuevos términos o palabras con un nuevo significado. Entonces tenemos de ejemplo el fotón, o sea, tenemos un problema en relación a cómo explicar científicamente la luz, y dentro de alguna teoría vamos a introducir un concepto nuevo que es el fotón. O para explicar determinado comportamiento en el universo, introducimos un concepto que se llama onda gravitacional. A partir de entonces vemos que la ciencia puede introducir nuevos términos, ¿verdad? En este caso específicos, para explicar fenómenos del mundo, o fenómenos teóricos también, empíricos o de ciencias sociales, que no eran usados anteriormente por el lenguaje coloquial, o dado el caso, podría ser que si eran usados por determinado lenguaje coloquial o determinado lenguaje científico, pero dentro de la nueva teoría su significado es totalmente específico. Bueno, vamos al tercer apartado del capítulo y nos encontramos con la clasificación que es en relación a los términos empíricos y los términos teóricos. Entonces comenzamos por los términos empíricos. Entonces tenemos que estos son fenómenos del mundo que experimentamos por medio de nuestros sentidos. O sea, el término empírico viene de experiencia. O sea que nosotros podemos relacionarnos con ellos por medio de nuestros sentidos, podemos tener una experiencia, ¿verdad? Los términos empíricos son de carácter descriptivo. Entonces tenemos una nube, podemos decir, bueno, ya están grises las nubes. Entonces tenemos que estoy describiendo, digamos, ese fenómeno bajo el concepto de nube que la estoy viendo, y aparte puedo describir características de esa nube, ¿verdad? Que en ese momento está gris. Luego podemos hablar del león, podemos experimentarlo, de larguito, pero experimentarlo, ¿verdad? Podemos ver sus colores, podemos ver sus partes, que tiene cola, tiene melena, etcétera. Podemos experimentar y describir un árbol. Entonces, esos serían términos empíricos, ¿verdad? Que pueden ser observados por medio de nuestros sentidos. Y son de carácter, y cuando los usamos de forma descriptiva. Por el otro lado, tenemos los términos teóricos. Entonces, según el profesor Gallardo, esos términos teóricos son entidades que no es posible observar directamente. Entonces, resulta que no los podemos ver directamente. Algunos, gracias a una experiencia ampliada por medio de telescopios o microscopios, y los usamos de carácter explicativo. O sea, los términos teóricos, ¿verdad?, son para explicar fenómenos que ocurre y que tal vez sí son observables. Entonces, dentro de esos términos teóricos de carácter explicativo, nos encontramos con el átomo. Entonces, el átomo que viene a explicar, de qué están hechas las cosas. O sea, viene a tratar de dar pregunta a un problema filosófico y físico antiguo. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Cuál es la materia o cuál es el elemento del cual están hechas todas las cosas? Entonces, el átomo vendría a ser un elemento teórico que viene a explicar un problema en relación a los elementos empíricos. O sea, de qué está hecha la silla, de qué está hecha el árbol, de qué está hecha la nube. Entonces, el átomo es observable directamente por nuestros sentidos, ¿no? Entonces, el átomo sería un concepto teórico de carácter explicativo y que viene a tratar de dar respuesta a un problema en relación a términos empíricos que sí son observables. Otros ejemplos que podríamos dar sería la gravedad y la materia oscura.
Vamos al apartado D. Entonces tenemos enunciados singulares y tenemos enunciados generales. Hablamos que los enunciados singulares son fenómenos que se nos presentan a la apariencia, a la experiencia, ¿verdad? Entonces tendríamos que esos enunciados singulares también serían de carácter empírico. Entonces y son de un primer nivel de análisis. Entonces yo podría observar a mi gato pisuicas y afirmar que mi gato pisuicas tiene pelo. Entonces estaría hablando en perdón, ahí me equivoqué. Los enunciados singulares, ¿verdad? Serían fenómenos que se nos presentan a la experiencia. Entonces yo puedo, por medio de mis sentidos, tener acceso a mi gato. Entonces, ¿qué digo de mi gato? Se llama pisuicas, y tiene pelos. Entonces yo estoy observando un fenómeno en particular que sí es observable por mis sentidos, que sería el gato. Luego tendríamos los enunciados generales. Los enunciados generales serían generalizaciones a la base empírica. O sea, serían generalizaciones de lo cual de algo que yo tengo sujeto a la experiencia, como mi gato. Entonces esas generalizaciones serían en relación a un conjunto mayor, a un conjunto extenso y no observable. Entonces yo digo en el enunciado singular que mi gato pisuicas tiene pelo. Entonces yo podría hacer una generalización. Bueno, mi gato pisuicas, ¿verdad? Tiene pelo. El gato del vecino que se mete por allá tiene pelo. Y los gatos que he visto aquí en la calle tienen pelo. Entonces yo podría generalizar que seguramente todos los gatos de Costa Rica tienen pelo. Pero también, bueno, entonces y eso ya era una generalización que sería de segundo nivel. Yo afirmar que todos los gatos tienen pelo. Todos los gatos es un conjunto observable. No, porque yo no puedo ver todos los gatos del barrio, pero tampoco puedo ver todos los gatos que hay en Costa Rica y no todos los gatos del mundo. Entonces, ¿qué estaría analizando? Generalizando sobre ciertas características que hay en los gatos. Entonces tenemos que los enunciados generales son generalizaciones que pueden alcanzar el estatus de ley científica. Pensemos en alguna generalización, digamos, hay pruebas, ¿verdad?, de que el agua hierve a los 100 grados en Costa Rica, pero también en China y en Australia. Entonces yo podría suponer como una ley, ¿verdad?, que el agua tiende a la evaporación a los 100 grados. Entonces tenemos que la ley científica puede ser vista como una generalización de carácter universal. O sea, partimos del supuesto que ese fenómeno se va a repetir de la misma forma en todos los lugares y en todo el mundo. Entonces tenemos que los enunciados singulares hacen referencia a un fenómeno que es observable por medio de los sentidos, por medio de la experiencia. Y los enunciados generales son los que atribuyen las características, ¿verdad?, observables de ese fenómeno o de la interacción entre fenómenos, experimentos, etcétera, a un grupo mayor y alcanzan el grado de ley científica cuando pueden ser vistas como una generalización de carácter universal. Entonces, digamos, si podemos tener acceso a, no sé, a la forma que se reproducen los mamíferos, ¿verdad? Que los mamíferos serían vivíparos. Entonces podemos suponer, digamos, de que todos los mamíferos, al ser vivíparos, se reproducen y tienen a sus crías de la misma forma. Entonces ahí, porque tal vaca, tal perro, tal gato, todos que pertenecen a la familia de los mamíferos, tendrían la forma de reproducción similar. Entonces podríamos atribuírsela de esa forma a todos los mamíferos. Por ser ley científica, ¿verdad?, siendo una generalización de casos, podría ser igual para todos los casos siempre, ¿no? Podría ser, como no podemos observarlo todos, podría haber uno que otro caso, ¿verdad?, que se saliera de la norma. Luego nos encontramos otro tipo de clasificación que sería la de los enunciados nomológicos o legaliformes.
Entonces, cuando tenemos a los enunciados generales, a estos se les van a añadir ciertas condiciones. Muchas veces para recibir el nombre de ley científica. Son expresiones de aplicación universal para distintos ámbitos de la realidad. O sea, tenemos que esas leyes científicas van a tener ciertas características, ¿verdad? Para analizar los fenómenos que forman parte de lo que llamamos realidad, puesto que la realidad se compone de distintos elementos, se compone de distintas formas, fenómenos, causas, y por eso la ciencia tiene que diversificarse para tratar de dar cuenta, explicación, de esos distintos fenómenos. Entonces aclaramos, digamos, no es lo mismo una ley para la biología, ¿verdad? Que sería un tipo de ley de la naturaleza, que para las matemáticas, que sería un tipo de ley formal, digo, sí, un ámbito formal, ¿verdad? De las ciencias formales, como es la matemática o como es la lógica, o para las ciencias sociales, ¿verdad? En las cuales hay que analizar el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Y el ser humano es distinto, varía, se comporta de distintas formas, ¿verdad? Y no lo podemos encasillar como si fuera una ley igual a la física o la química, o que tuviera, digamos, la forma y la estructura, digamos, de las matemáticas o de la lógica. Entonces, esos enunciados nomológicos, para ser considerados leyes universales, tiende a tener ciertas condiciones, ciertas características. Entonces encontraríamos que hay tres tipos de leyes científicas. Vamos a iniciar con la primera, leyes empíricas. Expresan cierta uniformidad y regularidad de los fenómenos observados. Son verdaderas dentro del límite de la observación, pero no sabemos más allá de ese límite. Entonces tenemos que son generalizaciones empíricas. O sea, tenemos que vamos a analizar ciertos fenómenos que son observables, y dentro de ese límite de la observación vamos a decir que son verdaderas. O sea, dentro de los cocodrilos o cocodrilos que estudiamos en este estero, encontramos cierta uniformidad en relación a la dieta, en relación al color, etcétera, etcétera. Pero no podemos, y dentro de ese grupo así son, pero no podemos suponer, ¿verdad?, que eso sea verdadero para el conjunto de miembros de la misma especie que habitan otros lugares del planeta. Luego tenemos y si lo hacemos, ¿verdad?, es una generación de carácter empírico. Para el grupo que observamos, esas características pueden ser verdaderas, pero no necesariamente, digamos, para todo el conjunto de los cocodrilos o caimanes estudiados, va a ser de esa forma. Luego tenemos las leyes analíticas. O sea, son leyes de la razón o el pensamiento racional. Forman parte de disciplinas como la lógica o la matemática. Entonces nos recordamos, no sé, la escuela era, cuando más por más era más, cuando menos por menos era más, cuando más por menos era menos. Es más, ni me acuerdo, no sé si las dije bien, pero nos recordamos que para las fórmulas, ¿verdad? Y para la estructura de esas fórmulas, habían ciertas leyes. Seguro, qué vergüenza, seguro lo dije mal. Cuando había que hacer operaciones, ¿verdad? Que primero había que hacer la multiplicación, la división, luego la suma, las restas. Entonces, dentro de esas leyes analíticas del pensamiento, hay cierta estructura para que esos razonamientos, esas formulaciones matemáticas, sigan su debido proceso. Luego tenemos las leyes casuales. Ah, no, perdón. Ahí me equivoqué, disculpen. Entonces sería leyes causales. Conectan dos eventos de manera sobre la causa. Las leyes científicas buscan la explicación de por qué los fenómenos ocurren de cierta manera. Para esto es necesario determinar la condición necesaria y la condición suficiente. Entonces, perdón, ahí tenemos que son leyes causales. El concepto de causa, dentro de la filosofía, hay una discusión muy amplia, ¿verdad? Dentro de las leyes analíticas de la lógica, ¿verdad? Hay distintas falacias que hablan que porque un evento ocurra antes de otro, no necesariamente esa es causa del otro, del posterior. Entonces, dentro de la ciencia se va a determinar la condición necesaria y la condición suficiente.
Entonces, para crear un juego necesariamente tenemos que tener oxígeno, ¿verdad? Tiene que haber oxígeno, y tiene que haber ciertas materias que son inflamables. Entonces, eso sería condición necesaria para que exista el juego, pero la condición suficiente es tener un mecanismo, ¿verdad? Que cree el juego, ¿verdad? Para que prenda la mecha, el encendedor, los cigarros, de manera que esa sería la condición suficiente para que hubiera fuego, y la condición necesaria es que haya los elementos, ¿verdad?, que generen la combustión. Luego tenemos que existen otros tipos de enunciados generales, entonces están las generalizaciones existenciales. Son enunciados más modestos que no tratan de dar cuenta de la totalidad del conjunto de los fenómenos, sino de una parte de ellos. Entonces esos enunciados existenciales no habla sobre todo, sino que utiliza algunos. Entonces, no sé, observamos que algunos cocodrilos en el estero, no sé, del río tal en el Amazonas, comen a otros cocodrilos. Entonces, dentro de nuestra vivencia existencial o nuestra experiencia con el fenómeno, hemos visto que hay algunos cocodrilos que comen cocodrilos. Algunos. Entonces, no estamos señalando que todos, sino los que se hemos podido observar. Y luego habrían generalizaciones estadísticas. Se trata de expresiones generales que le designan algún grado de posibilidad a un evento dentro de un conjunto o una población finita o infinita, pero no accesibles. Ahí podemos recurrir de ejemplo, digamos, a la pandemia. Entonces teníamos una curva de contagios que en determinados casos podían transmitir el virus a un 1% o a un 1.5% o a un 0% de la población. Entonces eso hacía que la estadística dijera que los casos de COVID iban a aumentar o no iban a aumentar. Entonces eso sería un caso estadístico, ¿verdad? Que es hipotético, que está trabajando con ciertos grupos de personas y que generan o describen algún grado de posibilidad, porque estamos hablando de poblaciones no accesibles. Entonces, esos eran los números estadísticos, ¿verdad?, sobre la posibilidad de aumento o de crecimiento en la curva exponencial del virus, pero no estábamos tratando con el objeto de estudio directamente, porque no se podría tratar a toda la población, ¿verdad?, en relación a eso. Ahora bien, ahora nos vamos ya analizados, voy, ya analizados, los enunciados de carácter empírico, que habíamos señalado. Bueno, lo podemos ver en este cuadro del libro, que son de carácter singular, son descriptivos, notan eventos particulares. Ahora iríamos, y bueno, y los enunciados empíricos generales, que serían generalizaciones, podrían ser generalizaciones universales, existenciales o estadísticas. Ahora nos iríamos al nivel 3 de explicación, que serían los enunciados teóricos. Entonces tenemos que son enunciados en los que aparece al menos un término teórico. Entonces esta silla está hecha de átomos. Si podemos evidenciar la silla por medio de nuestros sentidos, pero no podemos evidenciar por medio de nuestros sentidos los átomos. Entonces ese sería un enunciado teórico, porque tendría un término teórico. Dijimos que son de tercer nivel, pues explican y dan cuenta de los fenómenos observables. Entonces cuando decimos esta silla está hecha de átomos, entonces estamos tratando de dar una explicación del elemento empírico, la silla, a través de un elemento teórico no observable por los sentidos, ¿verdad?, que sería el átomo. Ahí tenemos otro ejemplo: el planeta Tierra genera un campo electromagnético a su alrededor. Bueno, el planeta Tierra se lo podemos observar por medio de la experiencia, ¿verdad? No todo, pero ciertos fragmentos, ¿verdad?, del planeta Tierra, a menos que seamos un astronauta, y genera un campo electromagnético a su alrededor.
Entonces, el campo electromagnético sí no podemos dar cuenta por medio de los sentidos, ¿verdad? Y pasa a ser un enunciado de carácter teórico. Dice que los enunciados teóricos pueden ser singulares o generales. Puros, ¿verdad? Cuando solo hacen referencia a elementos teóricos. Por ejemplo, el átomo está conformado por un conjunto de partículas atómicas. Entonces ninguno de los conceptos, por decir algo, ¿verdad? Ninguno de los conceptos, ¿verdad? Hace referencia a un elemento empírico, ¿verdad? Que sea observable, sino que todos los elementos son de carácter teórico y explicativo. O mixtos, como el ejemplo de la silla, que hablábamos de la silla, pero decíamos que estaba conformada por átomos. Entonces tenemos un elemento que sí es de carácter empírico en relación a la experiencia, como la silla, y tenemos otro que es de carácter, bueno, y descriptivo de la silla, y tenemos otro que es de carácter teórico y explicativo. Entonces ahí tenemos el cuadro que les aparece en el libro, ¿verdad? Que esquematiza esto que hemos venido hablando. Y nos vamos al último aspecto del capítulo, que hace referencia a la explicación y la predicción en la ciencia. Entonces se señala el profesor Gallardo en el libro, la ciencia busca generar explicaciones racionales. Entonces, cuando hablamos de explicaciones racionales, esas explicaciones vamos a entender como la capacidad de dar razones. Pero esas razones tienen que ser defendidas en el espacio público. O sea, tenemos que tratar de utilizar razones que puedan ser comprobables. Por ejemplo, digamos, en el libro se da cuenta de los fenómenos naturales. Entonces, cuando se explica los fenómenos naturales a causa de eventos o condiciones climatológicas o de la interacción entre ciertos elementos observables, entonces ahí podemos dar razones, ¿verdad? Que pueden ser de una forma probada o no probada, pero sí puede ser estudiada hasta que se pruebe. En cambio, cuando se atribuía los eventos naturales a los dioses, ya estamos en un ámbito, ¿verdad?, que no puede ser comprobable en el espacio público, pues no tenemos acceso o información de los dioses. Entonces las razones, ¿verdad?, que va a usar la ciencia va a buscar para esas explicaciones razones que puedan ser comprobables, ¿verdad?, dentro del espacio público. En el caso de la ciencia vamos a entender lo racional en las estrategias y herramientas para justificar las explicaciones. En este caso, en el método utilizado para probar las hipótesis. Entonces yo voy a afirmar que tal evento ocurre de esta forma. Entonces el carácter racional sería en qué me baso yo para probar que el evento sí ocurre de la forma que yo digo. Entonces, en la ciencia moderna, nos señala el profesor Gallardo, habría dos métodos de justificación principales. La primera es la alusión de datos de experiencia y experimentación. Entonces tenemos que partimos que el agua va a empezar a evaporarse, o sea, va a evaporar a una temperatura de 100 grados. Entonces nosotros con un termómetro en nuestra casa podemos verificar. Es decir, mira, a los 100 grados el agua se empezó a evaporar. Y eso lo podríamos replicar en distintos lugares, ¿verdad? Por medio de la experimentación. O podemos recurrir a la deducción para demostrar e inferir las consecuencias lógicas de las teorías. Entonces, para eso tenemos distintas herramientas proporcionadas para la lógica, en la cual podemos ver si por medio de leyes lógicas, hasta matemáticas y demostrativas, cuáles son las consecuencias, digamos, de determinados fenómenos. Entonces tenemos dos herramientas particulares, ¿verdad?, para la explicación que pueden darse juntas: la observación y la deducción. Entonces la observación sería de carácter empírica y la deducción sería de carácter lógica. Entonces yo por medio de la experiencia puedo demostrar que el agua hierve a los 100 grados. Entonces ahí tenemos un nivel empírico. Luego a un nivel lógico ya tenemos la norma general de que el agua hierve o se empieza a evaporar a los 100 grados. Tenemos un caso particular, ¿verdad? Y tenemos que el agua la estamos poniendo a una temperatura de 90 grados. Entonces, si sabemos que el agua siempre va a hervir a los 100 grados,
Entonces esta agua que estoy manejando, si le aumento 10 grados más, utilizando el elemento lógico, sé que esa agua va a empezar a hervir. Y por último tenemos la predicción. La predicción la vamos a entender como una aserción cuyo propósito es proveer de respuestas fiables acerca del futuro desarrollo de eventos. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la pandemia, teníamos la curva de contagios. En la medida que esperábamos que la curva de contagios bajara para poner fin a la pandemia, o por el contrario veíamos aterrados, ¿verdad? Como el pico de la curva aumentaba y más bien se hacía más peligroso la pandemia. Igual cuando tenemos un partido de fútbol o andamos en bicicleta, ¿verdad? Nos fijamos en el pronóstico del tiempo para ver por dónde viene el huracán, para ver si hay lluvias, etcétera. Ahorita las tasas de inflación, el cambio, resulta que el dólar bajó. Habría que ver por qué bajó y habría que ver las condiciones, ¿verdad? Para saber cuándo compramos dólares, ¿verdad? O cuándo vendemos el dólar. Entonces, digamos, el ser humano utiliza la ciencia no solo para explicar los fenómenos, sino también que ocupa la información ya producida por la ciencia para tratar de prever el comportamiento de otros fenómenos. Y eso lo usamos, ¿verdad? Y para eso usamos una base probatoria con el conocimiento que nos han dado las teorías científicas y los datos ya disponibles. ¿Hay problema en la predicción? Sí, que hay múltiples variantes que pueden afectar el resultado de esa predicción. Puede ser que históricamente los huracanes que se forman en determinado lugar tienen cierta ruta, pero por X, Y o factor resulta que ese huracán, aunque haya iniciado con la misma categoría en el mismo lugar, resulta que agarró y agarró para Costa Rica. Resulta que determinada pandemia hemos sabido que dura tantos años, pero puede ser que determinada pandemia, por X razón que en ese momento desconozcamos, de un momento a otro desaparece y el virus deja de afectar a las personas o a los animales. Entonces eso nos lleva a que hay múltiples variantes, ¿verdad? Que afectan el desarrollo de la ciencia, más precisamente, digamos, en el ámbito de la predicción. Bueno, hasta aquí he tratado de recorrer los conceptos básicos, ¿verdad? Que aparecen en este capítulo, de forma que sea posible una sencilla comprensión del capítulo y con él aborden los problemas de la tarea. Recurriendo a todos los abundantes ejemplos, ¿verdad? Información que aparecen en el capítulo, que aparecen en la videoconferencia del profesor Gallardo y en algún texto o video que ustedes puedan utilizar siempre que lo citen adecuadamente en APA, ¿verdad? En la tarea. Y aquellos aspectos que han quedado oscuros, ustedes saben que tienen el buzón, tienen el chat para comunicarse con el profesor y hacerle las preguntas en base a la información que requieran, ¿verdad? A la información que haya quedado oscura. Sin más, yo me despido.